Bueno, buenas tardes, chicos, chicas. Espero que se encuentren muy bien. Les decía, yo vengo un poquito en carreras, entonces, pues ahí me disculparán que no les haya respondido todas las bitácoras. Califiqué como la mitad y pues mandé las respuestas, pero me faltaron algunas porque vengo de cuidar examen de admisión. Entonces, acabo de llegar hace 10 minutos aquí a la oficina, entonces no me dio chance de terminar de revisarlas, pero estarán revisadas mañana en la mañana, a más tardar. Y pues bueno, quería atender una consulta que quedó presente en esas bitácoras, que pues es una muy buena consulta en realidad, porque no sé la persona, digamos, no estoy viendo el nombre, pero planteaban lo siguiente. Dice esa consulta: me gustaría que me quedara claro si entonces la ética se puede definir o solamente va de la mano con la percepción de cada individuo. Vamos a ver, y repito algo que dije en el día de la presentación del curso. No existe una ética, sino que existen diferentes corrientes éticas. Por lo cual, sí se puede definir la ética, sí se puede definir qué está bien y qué está mal, pero va a depender de qué corriente ética estemos utilizando. Entonces, más allá de pensar en una respuesta única, pensemos que la ética puede darnos varias respuestas. En muchas ocasiones, todas las corrientes éticas van a coincidir, pero también puede que tengan sus diferencias. Entonces, la ética se puede definir, sí, se puede definir. Dependiendo de la corriente ética, vamos a dar diferentes definiciones. Y los temas éticos, el abordaje de problemas y situaciones éticas, ¿también se pueden definir? Sí, también se pueden definir, pero va a depender de qué criterios éticos, de qué teorías éticas apliquemos. Entonces, no es como que existe una única respuesta ética, sino que pueden existir múltiples respuestas. Entonces, de ahí, digamos, la riqueza y la complejidad y un poco la incertidumbre a veces de los criterios éticos, porque pueden variar según la corriente. Ok, eso creo que era la duda, digamos, que estaba ahí de las bitácoras. El día de hoy, chicos, tenían dos lecturas asignadas, dos temas: el origen de la ética, con esto vamos a arrancar, y cuestiones éticas en ciencia y tecnología, para ir construyendo ya un poco con mayor criterio la relación entre ciencia, tecnologías y éticas. Entonces, pues vamos a empezar con esto, el origen de la ética. Vamos a seguir básicamente los mismos pasos. Yo voy a hacer un repaso de las lecturas, vemos algunos audiovisuales y después conversamos sobre los casos. ¿Okay? La primera lectura de Mary Midley parte de una pregunta que también se hacía don Antonio Marlaska: ¿de dónde proviene la ética? Perdón, antes de arrancar con esto, les quería hacer una pregunta. ¿Pudieron ver el video de Peter Singer sobre el altruismo eficaz? ¿Alguien pudo verlo? ¿Sobre qué, profe? Sobre el altruismo eficaz. Yo vi uno que duraba como 17 minutos, pero no me acuerdo cómo se llamaba. El cómo y el porqué del altruismo eficaz, donde un señor habla de Wayne Yu, una chiquita china, y después habla... Sí, ese sí lo vi. Ese. ¿Qué tal? Estuvo interesante. Ok, bien, yo pues les quiero dar aquí un punto extra. Yo les voy a dar por lo general unos 5 puntos extra en el transcurso del curso. Y bueno, este es uno. Para aquellos que así lo tengan a bien, esto es extra, ¿verdad? No es obligatorio. Si no lo hacen, no pierden puntos. Pero si lo hacen, se pueden ganar no un punto, sino un 1%. ¿Okay? ¿En qué consiste? En hacer un reporte libre de ese video de Peter Singer, que está en la clase, en el documento de la semana pasada, y básicamente es un reporte libre cortito de una página, y pues en ese reporte ustedes lo pueden, como es libre, lo pueden hacer como un mini ensayo. Eso es lo más común, ¿verdad? Un mini ensayo de una página, no más. Pueden hacer un dibujo, pueden hacer una poesía, pueden hacer lo que ustedes quieran, mientras den cuenta de esa lectura, de ese video. ¿En qué consiste el reporte? Digámoslo así, en sintetizar cuál es la esencia de lo que Peter Singer quiso comunicar con ese video. ¿Ok? Una página máximo. Lo envían no por el TEC digital, sino que me lo envían al correo. Y pues bueno, se ganan un 1%. Creo yo que es un 1% fácil de ganarse.
Insisto, si El tiempo. no pasa nada. Profe, disculpe. Sí, ¿Y cuándo habría tiempo de entregar ese? una semana de tiempo. De hoy en 8 Ok, entonces el otro jueves sería. Perfecto. hasta de hoy en 8 exactamente. Sí, me lo mandan Ok. y porfa, pónganle en el nombre, porque a otros grupos Y les antes se le cortó un momento, un dibujo, podría ser el dibujo. podría hacer un dibujo, sí. Ok, listo, gracias, profe. Ok. Eso. También tengo un anuncio administrativo, chiquillos, pero lo voy a hacer después del receso. Entonces, ahorita voy a arrancar con esta parte de la clase. Les decía entonces, con la lectura del origen de la ética de Mary Midley. Mary Midley plantea una interrogante que también se hace don Antonio Marlaska y bueno, ¿cuál es el origen de la ética? ¿De dónde proviene? Don Antonio Marlaska nos había dado dos posibles respuestas, pero Mary Midley nos va a dar otras posibles respuestas. Y nos dice Midley, bueno, ante esta pregunta por lo general, tradicionalmente son dos las respuestas que se han dado y que se han aceptado en la historia de la filosofía. Primero, dice Midley, la ética es un mecanismo de la prudencia egoísta que se refleja en el contrato social. Esto tiene que ver con la filosofía de Juan Jacobo Rousseau, famoso personaje francés que uno estudia en el colegio, ¿verdad? Por uno de sus textos que se llama El contrato social, bueno, entre otros textos. ¿Qué plantea Rousseau? Dice Rousseau, bueno, los seres humanos en algún momento pasaron de una sociedad, lo digo de otra manera, pasaron de una forma salvaje de vida a una forma de vida en sociedad. Y para organizarse en sociedad se dio un contrato social, dice Rousseau. Rousseau lo que plantea aquí son cómo las normas permitieron que la sociedad se organizara y cómo la humanidad, cómo los seres humanos se organizaron por primera vez como comunidad humana a partir de un contrato, ¿verdad? Este contrato, pues es una hipótesis filosófica de Rousseau, no existe, digámoslo así, el documento originario donde se plantea, ¿verdad?, que este fue el contrato, el primer contrato social que tuvo la humanidad, eso no existe. Existen muchos códigos éticos de miles de años atrás, pero no existe, digámoslo así, una evidencia arqueológica de lo que Rousseau llama el contrato social. ¿En qué está pensando Rousseau? Bueno, Rousseau está pensando en que los seres humanos, dice Rousseau, son buenos por naturaleza, pero la sociedad los hace malos. Entonces, para que trabajen en sociedad tienen que tener leyes que los regulen. ¿Ok? Esto además se combina con otras ideas creo que se lo comenté en la clase pasada, de Thomas Hobbes, que dice Thomas Hobbes, los seres humanos son egoístas por naturaleza. ¿Cómo son egoístas? Pues bueno, buscan el beneficio propio, pero saben que si ese beneficio propio les empieza a traer problemas, más bien el beneficio se va a transformar en perjuicios. Entonces, aunque los seres humanos sean egoístas, actúan de manera prudente para no meterse en más problemas. Es como una economía del egoísmo, ¿verdad? Yo soy egoísta, pero no quiero que nadie se meta conmigo porque soy egoísta ni que me molesten. Entonces voy a actuar de manera prudente, como diciéndole así, que nadie se meta con nadie. ¿Ok? Entonces, esta es una de las respuestas que formula Midley. Dice, bueno, se plantea entonces que la ética surge como un mecanismo de esa actitud egoísta, pero a la vez prudente, que se refleja, diría Rousseau entonces, en normas sociales que hacen que la sociedad funcione. ¿Okay? Aunque somos egoístas y buscamos el beneficio propio, como vivimos en sociedades, ocupamos leyes, normas para que la sociedad funcione. Y pues bueno, eso es una primera respuesta, diría Mary Midley. Pero también, dice Midley, otra forma de entender el origen de la ética, de dónde proviene la ética, ha sido vincularla con la religión. Y dice Mary Midley, la moralidad es un intento por sintonizar la naturaleza humana imperfecta con la voluntad de Dios perfecta. ¿Ok? Recuerden que también la religión da normas, igual que la ética es normativa. Es diferente porque las normas vienen de Dios, la ética provienen de los sujetos, pero dice Midley entonces, la moralidad es ese intento de los seres humanos por cumplir con los mandatos divinos. ¿Ok? Y bueno, para ella estas dos respuestas que se han dado en el transcurso de la historia de la filosofía no son satisfactorias. Por un lado, porque
los seres humanos puede que actúen de manera egoísta, pero no solo actúan de manera egoísta, también tienen actos altruistas, como nos explicaba Peter Singer en el video anterior. Y bueno, el egoísmo, aunque existe, es notorio y las personas puede que se comporten de manera egoísta, dice Midley, el egoísmo no es la base de las acciones humanas. Existe, pero no es la base, de ahí no viene la ética. Por otra parte, dice Mary Midley, esta idea de sintonizar las acciones humanas con la voluntad divina, pues resulta problemática porque, como vimos en la clase anterior, reduce la ética a la religión. Y bueno, la ética entonces lo que busca es la autonomía del sujeto y la religión, pues las normas vienen de afuera. Entonces dice Midley, no me convencen esas dos respuestas. Como no le convencen, ella entonces empieza a argumentar a partir de evidencia fáctica, de hechos. Y bueno, esto, aquí un mini paréntesis, esto es importante porque vamos a ver en la lectura que sigue, en las otras lecturas, cómo el desarrollo científico también impacta la ética y cómo la modifica, cómo la cambia y cómo la enriquece. Entonces aquí Mary Midley lo que nos quiere transmitir con esto de los argumentos fácticos es que tenemos evidencia que nos puede ayudar a responder esta pregunta, evidencia científica que nos puede ayudar a responder esta pregunta. Y bueno, nos aclara también algo, un malentendido, digámoslo así, sobre la teoría de la evolución, porque plantea Mary Midley que esta idea de la supervivencia del más apto, que bueno, es muy famosa, yo creo que todos tenemos este referente, ¿verdad? De la teoría de la selección natural propuesta por Darwin, ¿verdad? Esta supervivencia de los más aptos, dice Midley, se ha malinterpretado como una evidencia del egoísmo ético, ¿verdad? De lo que comentábamos antes, de esa prudencia egoísta. Y dice Midley, la evidencia científica muestra, aquí hago una cita textual, que todos los procesos vitales dependen de una base inmensa de cooperación armoniosa, necesaria para elaborar el sistema complejo de competencias. La competencia existe, pero es necesariamente limitada. ¿Okay? Mary Midley está diciendo, hemos entendido mal esta supervivencia del más apto, la hemos entendido como una muestra del egoísmo. Pero dice Midley, claro que existe el egoísmo, pero en la base lo que está es la cooperación. Y bueno, esa es me adelanto, esta es la respuesta que va a proponer Mary Midley para la pregunta sobre el origen de la ética. Nos va a decir más adelante Mary Midley, el origen de la ética es la sociabilidad animal. Los animales son sociables y cooperan entre sí. Claro, también después se pelean por los recursos y después tienen conflictos, pero en la base son cooperadores. Y esto aquí pongo un ejemplo sobre los seres humanos. Los seres humanos, aunque sean egoístas y aunque se comporten de manera no ética, egoístamente, busquen el beneficio individual, ningún ser humano llega adulto si otros seres humanos no lo cuidan, ¿verdad? Ocupamos que nuestros papás nos cuiden, nuestros encargados, dígase abuelos, hermanos, etcétera, porque los bebés humanos son hiperindefensos. Un bebé humano por sí mismo no sobrevive, ocupa esa cooperación. Y bueno, todo, digamos, la sociedad humana está basada en esa cooperación, que insisto, claro que existe el egoísmo, claro que existen los conflictos, pero no son la base. Para que se den esos conflictos, dice Mary Midley, primero tiene que haber una base de cooperación. Y no solo digamos, en la especie humana, sino en todas las especies. La evidencia entonces es que el reino, dígase el reino animal, pero incluso podríamos también decir el reino vegetal coopera. ¿Ok? Y bueno, aquí Mary Midley entonces nos plantea lo que ella llama las ventajas de la etología. La etología es una ciencia que estudia el comportamiento de los animales, es descriptiva y tiene la misma raíz que la palabra ética, la raíz ethos, que significa costumbre, es la misma raíz para ética y para etología. La etología estudia entonces las costumbres de los animales, cómo se comportan. Y esta ciencia descriptiva entonces nos da mucha evidencia, contribuye con un montón de información de datos sobre el comportamiento prosocial de los animales. Más adelante vamos a ver un videito sobre esto que espero que lo ejemplifique mucho más. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos está diciendo Mary Midley? Tenemos algo que no tenía
el mundo antiguo y tenemos evidencia científica de cómo se comportan los animales, documentada, sin lugar a dudas. Entonces, aprovechemos eso para responder la pregunta sobre el origen de la ética. Y bueno, como les decía anteriormente también, Mary Midley propone en esta lectura que el origen de la ética es la sociabilidad animal. No es el egoísmo ético, no es el deseo de asimilar el comportamiento con la voluntad divina, no, es la sociabilidad animal. No es la religión, no es el contrato social, no es la prudencia egoísta. Esto se vincula entonces con una visión evolutiva de la ética. La ética no apareció de un día para otro, hace, como diría Antonio Marlaska, con un saber teórico hace 2500 años, 2600 años, sino que dice Mary Midley, tiene que ver también con cómo los seres humanos fueron evolucionando como especie. Entonces, esa visión evolutiva permite pensar que también otras especies pueden tener comportamientos que se pueden analizar éticamente, obviamente guardando las diferencias sin equipararlos a los actos humanos, pero también podemos analizar entonces que otras especies se comportan de manera prosocial y que eso tiene que ver con el origen de la ética en los seres humanos. Vamos a ver esto en uno de los videos que están aquí más adelante, entonces con ese video creo que esto quedará mucho más claro. Pero esa es la tesis de la lectura, ese es como el punto central. El origen de la ética proviene de la sociabilidad animal. ¿Okay? Y bueno, Mary Midley, igual que Peter Singer diría, la ética tiene que poder justificarse. Y las mejores justificaciones, pues tienen entonces como respaldo la evidencia científica. Aquí la ciencia entonces está contribuyendo a justificar mejor tesis filosóficas, tesis éticas. Es decir, la ciencia le está ayudando a la filosofía, le está ayudando a la ética a tener unas bases más firmes. ¿Ok? Entonces, como tenemos esa evidencia etológica, pues bueno, hay que aprovecharla, ¿verdad? Y reitero esto, las ciencias entonces nos dan evidencia de que existen los conflictos y de que existe esa lucha por los recursos, pero también entonces nos da evidencia de la cooperación. Lo que pasa es que, como diría anteriormente, nos centramos en explicar ese conflicto y bueno, está bien, es parte de, pero durante mucho tiempo pensamos que la evolución entonces solo estaba dirigida por la competencia. Y más bien acá lo que notamos es algo más básico, la cooperación. Sin la cooperación, pues no existiría el reino animal ni el reino vegetal, ¿verdad? Tendríamos entonces una base más contundente que el egoísmo, ¿verdad? Que la lucha, que es la cooperación. Y bueno, nos vamos a ver en el video que les traigo un poquito ahorita después de que termine este resumen, que los grandes primates, por ejemplo, chimpancés, gorilas, bonobos, seres humanos, después de un conflicto se reconcilian, ¿verdad? Eso uno lo puede ver como en los niños que están jugando, se pelean, se enojan 10, 15, 20 minutos y ya después están jugando otra vez. Después de un conflicto surge una reconciliación. ¿Ok? Y bueno, eso está también en el video que les decía. Ok, ya para ir cerrando con esta lectura, nos dice Mary Midley, existen muchas fantasías sobre el modelo del ser humano. Esto que hablábamos anteriormente de la relación de la antropología con la ética, cómo la antropología da modelos sobre el ser humano. Bueno, nos dice Mary Midley, esos modelos son muy fantasiosos. Por un lado, algunos modelos piensan que el ser humano es algo totalmente diferente y superior a los animales, ¿verdad? Como diciendo, nosotros no tenemos nada que ver con los animales, no me metan a mí en eso. Entonces dice Mary Midley, por un lado, esos modelos que dicen el ser humano es totalmente diferente a los animales. Por otra parte, otros modelos que dicen que el ser humano no es nada más que los animales. Curiosamente esto, digamos que lo podemos ver reflejado como en los insultos, ¿verdad? En los insultos cotidianos, uno dice como, es que esa persona es un caballo, ¿verdad? ¡Qué bestia! Bueno, ahí estamos como usando un modelo donde decimos, ese ser humano no evolucionó, ¿verdad? Por poner una frase un poco grosera. Lo cual es muy injusto, tanto para los seres humanos como para los animales. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Dice Mary Midley.
los modelos que estamos utilizando están como muy tirados a los polos, ¿verdad? Están como muy radicalizados. El ser humano, si bien es cierto, no podemos equipararlo al resto de los animales, tiene cosas diferentes, como un lenguaje más articulado, como la cultura, como un montón de cosas que lo hacen diferente a los animales, pues tampoco es algo tan diferente, ¿verdad? Entonces, Mary Miller lo que nos quiere decir es, esas tesis tan radicales, como que pierden realmente la conexión del ser humano con su pasado evolutivo, con sus raíces evolutivas animales. Y bueno, eso, si lo quieren ver, digamos, en porcentajes, digamos, las muestras de ADN nos dicen mucho, ¿verdad? Seres humanos y chimpancés, por ejemplo, comparten 99.3, es como la cifra la última cifra que he escuchado del ADN. Es decir, a nivel genético nos parecemos mucho, ¿verdad? Podemos poner otro ejemplo. Gatos caseros y grandes felinos comparten también por ahí alrededor del 98% del ADN, ¿verdad? Y uno dice, es que se parecen un montón. Vamos a ver en el video que también los primates no humanos y los primates humanos se parecen un montón, ¿ok? Y bueno, esto es el mini resumen, el mini repaso que yo quería hacer de esta lectura de Mary Midley, que tiene un montón de otras cosas que pues, obviamente no me voy a detener en ellas, pero bueno, no sé, chiquillos, si hay algún comentario o alguna pregunta por acá con esta lectura. Profe, ¿a cuál corriente se tira más usted? ¿A cuál corriente de cuál? ¿De todas? ¿A cuál de todas? De que el humano no es para nada como los animales o somos más como los animales, de los dos polos. Mira, a mí me gustan mucho las tesis de la ética, digamos, las tesis evolutivas sobre la ética. Me parece que son cosas como muy recientes, entonces como que están como nuevas, por decirlo así, en las discusiones filosóficas. Las otras discusiones son muy viejas y digamos que ya no me llaman tanto la atención. Claro que tenemos un montón de cosas diferentes a los animales, pero más bien me interesa como pensar en esas raíces evolutivas, o por lo menos por ahí he andado leyendo y escribiendo un poco, pero también poder distinguir cuáles son las características que diferencian al ser humano, ¿verdad? Entonces, digamos que me gustan las dos, pero como para poder distinguir realmente cuál es la diferencia ética del ser humano con otras especies, y lo que me interesa más, de hecho, es como el criterio evolutivo, ¿verdad? De cómo la ética pues, ha evolucionado. Si les interesa eso, les recomiendo un libro de Frans de Waal, que es el señor que vamos a escuchar a continuación, que se llama Primates y filósofos, de la evolución de la moral del simio al hombre. Yo lo tengo, si así lo quieren, mándenme un correo y yo les envío el documento. Y la verdad que es un muy buen texto que pone a los filósofos, como dicen, los obligan a poner las barbas en remojo, porque los filósofos tradicionalmente no querían considerar esto, ¿verdad? Decían, no, los seres humanos racionales con lenguaje son otra cosa. Y más bien son los científicos, los primatólogos, y ahora ya algunos filósofos dicen, pues sí, parece que esa evidencia científica hay que tomarla en cuenta. Entre ellos, Mary Midley. Mary Midley es de las pioneras que empezó como a plantear estas ideas en los círculos académicos filosóficos. Y bueno, ya los filósofos como que están prestando más oídos a esto. Entonces, por ahí a mí me gustan esas ideas, me gusta mucho. De hecho, este contenido a mí me gusta mucho. Me gustaría darle más tiempo, pero bueno, no me daría chance para ver otras cosas que tiene el programa. Entonces, creo que con el video que vamos a ver quizás puedas encontrar otros elementos y después lo comentamos un poco más, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chiquillos, o algún otro comentario sobre esta lectura del origen de la ética? Todo claro, profe. Todo bien, vean. Ok, entonces, ahorita quiero que veamos un video de un primatólogo, una persona que estudia el comportamiento de los primates, que es Frans de Waal, un chavalo holandés, pero que ha trabajado mucho de su carrera en Estados Unidos, y bueno, y que nos ayuda a redondear las ideas y nos pone ejemplos también para redondear las ideas de Mary Midley. Entonces, vamos a ver este video. Por favor, siéntanse en la libertad de, si no se ve bien, verlo, digamos, ustedes lo tienen
Perdón, ustedes lo tienen aquí en la bitácora, perdón, aquí en la bitácora, óigame a mí, en el documento, ay, ¿qué lo dice? Ustedes lo tienen aquí en el documento, es este video que está acá, que se llama Comportamiento Moral en Animales, ¿verdad? Si se empieza a pegar, ustedes lo paran, lo pueden ver desde acá. Yo creo que no va a fallar porque ahorita estoy conectado a la red del TEC con cable LAN, entonces pues, creería que la velocidad no va a fallar, pero bueno, cualquier cosa, sepan eso, ¿ok? Entonces, vamos a ver este video. Voy a compartir otra vez aquí, ajá. Este video de Franz de Waal y después lo comentamos un momentito y con eso, digamos, saldríamos de esta primera lectura, ¿ok? I was born in Den Bosch, where the painter Hieronymus Bosch named himself after. And so I've always been very fond of this painter who lived and worked in the 15th century. And what is interesting about him in relation to morality is he lived at a time where religion's influence was waning, and he was sort of wondering, I think, what would happen with society if there was no religion or if there was less religion. And so he painted this famous painting, The Garden of Earthly Delights, which some have interpreted as being humanity before the fall or being humanity without any fall at all. And so it makes you wonder what would happen if we hadn't tasted the fruit of knowledge, so to speak, and what kind of morality we would have. Much later, as a student, I went to Perdón, chicos, pregunta, ¿pueden ver los subtítulos? Creo que... a very different garden, a zoological garden Sí, profe. in Arnhem, where we keep chimpanzees. This is me at an early age with a baby chimpanzee. And I discovered there that chimpanzees are very power hungry and wrote a book about it. And at that time, the focus in a lot of animal research was on aggression and competition. And actually, the whole picture of the animal kingdom, and humanity included, was that deep down we are competitors, we are aggressive, we are all out for our own profit, basically. This is the launch of my book. I'm not sure how well the chimpanzees read it, but they surely seemed interested in the book. Now, in the process of doing all this work on power and dominance and aggression and so on, I discovered that chimpanzees reconcile after fights. And so what you see here is two males who have had a fight. They ended up in a tree, and one of them holds out a hand to the other. And about a second after I took the picture, they came together in the fork of the tree, and they kissed and embraced each other. Now, this is very interesting because at the time, everything was about competition and aggression, and so it wouldn't make any sense. The only thing that matters is that you win or that you lose. But why would you reconcile after a fight? That doesn't make any sense. This is the way bonobos do it. Bonobos do everything with sex, and so they also reconcile with sex. But the principle is exactly the same. The principle is that you have a valuable relationship that is damaged by conflict, so you need to do something about it. And so my whole picture of the animal kingdom, and including humans also, started to change at that time. So we have this image in political science, economics, the humanities, philosophy for that matter, that man is a wolf to man. And so deep down, our nature is actually nasty. I think it's a very unfair image for the wolf. The wolf is after all, a very cooperative animal. And that's why many of you have a dog at home, which has all these characteristics also. And it's very unfair to humanity, because humanity is actually much more cooperative and empathic than they're given credit for. And so I started getting interested in those issues and studying that in other animals. So these are the pillars of morality. If you ask anyone what is morality based on, these are the two factors that always come out. One is reciprocity, and associated with it is a sense of justice and a sense of fairness. And the other one is empathy and compassion. And human morality is more than this. But if you would remove these two pillars, there would be not much remaining, I think. And so they're absolutely essential. So let me give you a few examples here. This is a very old video from the Yerkes Primate Center where they trained chimpanzees to cooperate. So this is already about 100 years ago that we were doing experiments on cooperation. And what you have here is two young chimpanzees who have a box, and the box is too heavy for one chimp to pull in. And of course there's food on the box, otherwise they wouldn't be pulling so hard. And so they're bringing in the box. And you can see that they're synchronized,
You can see that they work together, they pull at the same moment. It's already a big advance over many other animals who wouldn't be able to do that. And now you're going to get a more interesting picture, because now one of the two chimps has been fed. So one of the two is not really interested in the task anymore. Now look at what happens at the very end of this. He takes basically everything. So there are two interesting parts about this. One is that the chimp on the right has a full understanding he needs the partner, so full understanding of the need for cooperation. The second one is that the partner is willing to work even though he's not interested in the food. Why would that be? Well, that probably has to do with reciprocity. There's actually a lot of evidence in primates and other animals that they return favors, and so he will get a return favor at some point in the future. And so that's how this all operates. We do the same task with elephants. Now with elephants, it's very dangerous to work with elephants. And another problem with elephants is that you cannot make an apparatus that is too heavy for a single elephant. Now you can probably make it, but it's going to be a pretty clumsy apparatus, I think. And so what we did in their case, we do these studies in Thailand with Josh Plotnick, is we have an apparatus around of which there's a rope, a single rope. And if you pull on this side of the rope disappears on the other side. So two elephants need to pick it up at exactly the same time and pull. Otherwise, nothing is going to happen, and the rope disappears. And so the first tape you're going to see is two elephants who are released together, arrive at the apparatus is on the left, with food on it. And so they come together, they arrive together, they pick it up together, and they pull together. So it's actually fairly simple for them. There they are. And so that's how they bring it in. But now we're going to make it more difficult, because the whole purpose of this experiment is to see how well they understand cooperation. Do they understand it as well as the chimps, for example? And so what we do in the next step is we release one elephant before the other, and that elephant needs to be smart enough to stay there and wait and not pull at the rope, because if he pulls at the rope, it disappears and the whole test is over. Now this elephant does something illegal that we did not teach it, but it shows the understanding that he has, because he puts his big foot on the rope, stands on the rope and waits there for the other, and then the other is going to do all the work for him. So it's what we call freeloading. But it shows the intelligence that the elephants had. They developed several of these alternative techniques that we did not approve of necessarily. So the other elephant is now coming. And is going to pull it in. Now look at the other doesn't forget to eat, of course. This was the cooperation reciprocity part. Now something on empathy. Empathy is my main topic at the moment of research, and empathy has sort of two qualities. One is the understanding part of it. This is just a regular definition, the ability to understand and share the feelings of another, and the emotional part. And so empathy has basically two channels. One is the body channel. If you talk with a sad person, you're going to adopt a sad expression and a sad posture, and before you know it, you feel sad. And that's sort of the body channel of emotional empathy, which many animals have. Your average dog has that also. That's actually why people keep mammals in the home and not turtles or snakes or something like that, who don't have that kind of empathy. And then there's a cognitive channel, which is more that you can take the perspective of somebody else. And that's more limited. There's few animals. I think elephants and apes can do that kind of thing, but there are very few animals who can do that. So synchronization, which is part of that whole empathy mechanism, is a very old one in the animal kingdom.
And in humans, of course, we can study that with yawn contagion. Humans yawn when others yawn, and it's related to empathy. It activates the same areas in the brain. Also, we know that people who have a lot of yawn contagion are highly empathic. People who have problems with empathy, such as autistic children, they don't have yawn contagion. So it is connected. And we study that in our chimpanzees by presenting them with an animated head. So that's what you see on the upper left, an animated head that yawns. And there's a chimpanzee watching, an actual real chimpanzee watching a computer screen on which we play these animations. And so yawn contagion, that you're probably all familiar with, and maybe you're going to start yawning soon now, is something that we share with other animals. And that's related to that whole body channel of synchronization that underlies empathy. And that is universal in the mammals, basically. Now, we also study more complex expressions. This is consolation. This is a male chimpanzee who has lost a fight, and he's screaming, and a juvenile comes over and puts an arm around him and calms him down. That's consolation. It's very similar to human consolation. And consolation behavior, it's empathy-driven. That's actually the way they study empathy in human children, is to instruct a family member to act distressed, and then they see what young children do. And so it is related to empathy, and that's the kind of expressions we look at. We also recently published an experiment, you may have heard about it, on altruism in chimpanzees, where the question is, do chimpanzees care about the welfare of somebody else? And for decades, it had been assumed that only humans can do that. Only humans worry about the welfare of somebody else. Now, we did a very simple experiment. We do that on chimpanzees that live in Lawrenceville, in the field station of Yerkes, and so that's how they live. And we call them into a room and do experiments with them. In this case, we put two chimpanzees side by side, and one has a bucket full of tokens, and the tokens have different meanings. One kind of token feeds only the partner who chooses, the other one feeds both of them. So this is a study we did with Vicky Horner. And here you have the two color tokens. So they have a whole bucket full of them, and they have to pick one of the two colors. You will see how that goes. So if this chimp makes the selfish choice, which is the red token in this case, he needs to give it to us. We pick it up. We put it on a table where there's two food rewards, but in this case only the one on the right gets food and the one on the left walks away, because she knows already that this is not a good test for her. And then the next one is the pro-social token. So the one who makes the choices, that's the interesting part here. For the one who makes the choices, it doesn't really matter. So she gives us now a pro-social token, and both chimps get fed. So the one who makes the choices always get a reward. So it doesn't matter whatsoever, and she should actually be choosing blindly. But what we find is that they prefer the pro-social token. So this is the 50% line, that's the random expectation. And especially if the partner draws attention to itself, they choose more. And if the partner puts pressure on them, so if the partner starts spitting water and intimidating them, then the choices go down, and they actually don't want to. It's as if they're saying, if you're not behaving, I'm not going to be pro-social today. And this is what happens without a partner, when there's no partner sitting there. And so we found that the chimpanzees do care about the well-being of somebody else, especially these are other members of their own group. So a final experiment that I want to mention to you is our fairness study. And so this became a very famous study, and there's now many more, because after we did this about 10 years ago, it became very well known. And we did that originally with capuchin monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs, and with birds, and with chimpanzees. But with Sarah Brosnan, we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put two capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group. They know each other. We take them out of the group, put them in a test chamber. And there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber for the task, the two monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now, if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes, that's a far better food, then you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently, we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes.
The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber, and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here. Let me tell you, I still have 2 minutes left. Let me tell you a funny story about this. This study became very famous, and we got a lot of comments, especially anthropologists, economists, philosophers. They didn't like this at all because they had decided in their mind, I believe, that fairness is a very complex issue and that animals cannot have it. And so one philosopher even wrote us that it was impossible that monkeys had a sense of fairness because fairness was invented during the French Revolution. So, now, and another one wrote a whole chapter saying that he would believe it had something to do with fairness if the one who got grapes would refuse the grapes. Now, the funny thing is that Sarah Brosnan, who's been doing this with chimpanzees, had a couple of combinations of chimpanzees where indeed the one who would get the grape would refuse the grape until the other guy also got a grape. So we're getting very close to the human sense of fairness, and I think philosophers need to rethink their philosophy for a while. So let me summarize. I believe there's an evolved morality. I think morality is much more than what I've been talking about, but it would be impossible without these ingredients that we find in other primates, which are empathy and consolation, pro-social tendencies, and reciprocity and a sense of fairness. And so we work on these particular issues to see if we can create a morality from the bottom up, so to speak, without necessarily God and religion involved, and to see how we can get to an evolved morality. And I thank you for your attention. Ok, chiquillos, ¿qué tal se vio el video? ¿Todo bien? Sí. Sí, profe. Ok, bueno, ¿algún comentario que quieran hacer sobre este video que ejemplifica también la lectura, verdad? Son complementarios. Cuéntenme, ¿qué les parece? Profe, demasiado interesante. O sea, se siente súper raro ver como ¿cómo le digo? Conductas humanas. O sea, lo siento hasta raro, así como muy- ah, pero está súper importante. Bueno, pensemos que esas conductas no son exclusivas del ser humano, que es lo que tradicionalmente se ha pensado, sino que también otros... Exacto, es que eso es lo que digamos, si uno tiene el estigma de que son conductas humanas, el verlo en otros animales le causa como una curiosidad que nunca se le había generado porque toda la vida creyó que eran conductas únicamente de humanos, pero verlo en un animal, dice, "Tío, yo no". ¿De qué año es ese video? Claro, claro, totalmente de acuerdo. A mí me gusta mucho este video por eso que vos señalás, ¿verdad? Uno dice como los primatólogos, los etólogos están recopilando esa evidencia y como dice Franz de Waal al final, le ayuda a los filósofos a repensar la filosofía, ¿verdad? Porque los filósofos estuvieron centrados en el ser humano, pero entonces también tenemos evidencia, que diría Mary Midley, esas ventajas que nos da la etología para comprender de dónde viene la ética. Jesús y luego Jonathan. Profe, bueno, en mi caso, es que no sé cómo explicarlo. Digamos que en mi familia nosotros tenemos de mascotas y tenemos varios, y más que todo tenemos gatos. Los gatos, en su forma de ser, digamos, son como muy independientes y todo eso. Pero
digamos que cada uno tiene su personalidad y mi mamá siempre nos ha dicho a nosotros, cada animal, cada mascota, y la gente dice, no, es que no los humanicen porque eso hace que tomen como ser, o sea, y ellos saben cuándo sí, cuándo no, cuándo están molestos, cuándo uno anda molesto y todo, y en realidad, eso demuestra que de gran parte, en realidad, opino igual que parte de lo que uno ha aprendido no viene como de la, bueno, como decía ahí, de la revolución, me dio mucha risa a mí también, porque, o sea, no, sino de que tuvimos que haber aprendido algo de los animales, de cuando nosotros también fuimos salvajes, tuvo que haber quedado algo, algo que copiáramos, algo que vimos que ellos hacían y fuimos copiándolo también, porque no todos teníamos acceso a las mismas personas y la mayoría de los seres humanos de su debido caso actuamos de la misma manera. Yo no tengo gatos, tuve una gata que de hecho me la robaron y pues, es muy triste la historia, no voy a entrar en eso, pero ahora tengo dos perros. Yo le digo a mi esposa que tienen diferentes personalidades, ¿verdad? No podría hablar de gatonalidades también, ¿verdad? Porque son diferentes, ¿verdad? Claro, tienen comportamientos muy similares, pero, por ejemplo, uno se acuesta más temprano, la otra se desvela más, una juega más que el otro no, son diferentes y tienen que ver con las historias. Los dos son rescatados, pero uno fue mucho más maltratado que la otra. En fin, los animales, que eso es algo muy interesante y eso es reciente también, es el tema que se conoce como cognición animal, sobre cómo piensan los animales. Los animales piensan. Los perros, por ejemplo, si ustedes los ven, los perros sueñan incluso, tienen una mente y son conscientes e incluso algunos son autoconscientes, ¿verdad? Los mamíferos principalmente, dígase perros, gatos, pero también elefantes, también los delfines. Entonces, hay mucha evidencia que están recopilando los etólogos que tiene que ver con cómo piensan los animales, que nos dicen entonces, nos dan ventajas para efectos éticos de pensar que, bueno, que los seres humanos no somos los únicos que tenemos una mente, que tenemos un sentido de la reciprocidad y también entonces vemos cómo como especie tenemos patrones que no son exclusivamente humanos, sino que los podemos rastrear, en ese criterio evolutivo. Entonces, es una de las ideas que, bueno, la reitero, que antes no se consideraban que la moral fuera evolutiva, que tuviera algo que ver con la evolución. La moral se quedaba en términos racionales, ¿verdad? Es fruto de la razón y la razón es una facultad que solo tienen los seres humanos. Bueno, parece que también tenemos otros elementos, como los criterios, lo digo con Mary Midley, del comportamiento prosocial o de la sociabilidad animal, si queremos verlo así. Entonces, somos seres sociales, diría Aristóteles. Como somos seres sociales, no somos seres sociales de hace 5, 10, 20, 2000 años. Siempre hemos sido seres sociales. Entonces, como siempre hemos sido seres sociales, parece que somos herederos de ese comportamiento prosocial de miles de años atrás. Que los hemos ido transformando y los hemos ido diferenciando y tenemos, como diría Franz de Waal también, como lo dice muy bien, la moralidad humana no se reduce a eso, ¿verdad? Hay más cosas, pero tampoco hay que quitarle eso, ¿verdad? Y es como que como que volvíamos la cara y decir, no tenemos nada que ver con los animales. Más bien tenemos que aprovechar esa evidencia. Jonathan, adelante. Sí, profe, ¿se me escucha bien? Ahí. ¿Se le escucha bien? Ok, bueno, yo considero que estos que usted menciona así como patrones, cooperativos y como, por así decirlo, como empatía entre los animales, yo creo que es una conducta que ellos tuvieron que adaptarse, digamos, por lo que usted antes mencionó como al inicio de la selección natural. Digamos, creo que la selección natural es obvio que favorece más a los animales que cooperan entre sí. Digamos, estos es más probable que hasta que dominen aquellos que tal vez tengan mucha más fuerza, pero que sean más individuales. Entonces, algo que ellos tuvieron que aprender, digamos, a cooperar entre ellos por la supervivencia, igual que los seres humanos, digamos. Es un comportamiento que no creo que sea exclusivo de los seres humanos, eso
de tener empatía o cooperación es algo que tuvieron que adaptarse, digamos, ellos para sobrevivir. Es mi opinión. No, claro, totalmente de acuerdo. Tenemos esa evidencia, ¿verdad? O sea, no es una opinión, es un hecho. Tenemos evidencia científica que lo confirma. Y vos lo decías bien. La supervivencia de los que se adapten mejor, lo digo de otra manera, la cooperación es una forma de adaptarse para sobrevivir. Entonces, los grupos de primates que cooperan, pues les va mejor, ¿verdad? Vamos a los refranes populares, ¿verdad? Juntos todo es posible, ¿verdad? El pueblo unido jamás será vencido, ¿verdad? Reflejan eso, ¿verdad? Que la unión hace que seamos más fuertes, que podamos lograr más cosas. Hay un proverbio chino, sí, que dice, si quieres ir más rápido, ve solo. Si quieres llegar más lejos, ve acompañado. Es eso, ¿verdad? Somos seres sociales y si nos apoyamos entre nosotros, probablemente tengamos mayor éxito. Que es un poco todo esto que se ha discutido también durante la pandemia, ¿verdad? Y mejor nos ayudamos para salir de esto juntos. ¿Algún otro comentario, chiquillos? Pregunta, comentario, algo que quieran resaltar de la lectura, del video. No, bueno. Vean, vamos a hacer un receso entonces. El receso es de 10 minutos, pero yo voy a dar 15 minutos para que también ustedes puedan ver este par de videitos, ¿verdad? Estos son cortos, literalmente, duran 1 minuto y medio. Y pues en esos 5 minutos extra ven estos dos y con eso complementan pues, lo que mencionaba Mary Midley sobre las respuestas que se han dado. ¿Qué es esto del contrato social y qué es esto del comportamiento prosocial? Que dicho sea de paso tiene que ver con lo que vimos del comportamiento moral en animales. Ok, entonces, chiquillos, a partir de este momento estamos en receso, regresamos a las 6:15 por acá. ¿Está bien? Ya estamos en receso. Está bien, profe. Listo, profe. Pero que podría darse que a la implementación de estas energías nucleares podría generar como un nuevo pensamiento o se llegan a alterar los pensamientos de las personas. Pero también se dice que al implementar estas tecnologías como un apaño tecnológico, era como más bien para buscar una solución a diferentes problemas sociales. No sé si las compañeras también podrían agregar. Sí, bueno, en esta parte, Einstein decía que con las armas nucleares estaban alterando el pensamiento de la condición humana y entonces estaban dando como un nuevo modo de pensamiento que venía de la mano con el apaño tecnológico, que lo que busca es una solución tecnológica para problemas sociales. Ok. ¿Qué más venía por ahí, chiquillos? Profe, a mí me pareció bastante interesante que Mira, te perdimos, no te estoy escuchando, entonces, porfa, repetirnos, porfa. Si es algún problema, lo entiendo, pero parece que es problema técnico. Y démosle unos segunditos. Bueno, creo que perdimos como eso. No sé si las otras personas del grupo quieren como redondear un poco lo que dijeron, tal vez apuntar a lo que iba a decir la compañera, que no la podemos escuchar. Bueno, más o menos la otra parte o la otra fase es la reacción que hay en contra de la energía nuclear por protestas o así, por casos como el de Chernobyl y demás accidentes.
también por la contaminación ambiental, va muy de la mano. Sí, vean, el tema de la ética nuclear se las trae porque, por un lado, son tecnologías muy riesgosas, pero por otro lado también tienen muchos beneficios. Entonces es como esa balanza de, ¿vamos a utilizar una tecnología tan riesgosa? ¿Sí o no? Bueno, por ejemplo, a nivel médico se utilizan, digamos, procedimientos con esto, ¿verdad? Por ejemplo, mi mamá es sobreviviente de cáncer y en algún momento, pues como parte del tratamiento fue tomar yodo radioactivo, ¿verdad? Digamos, a nivel médico. A nivel de producción de energía, creo yo que hay más razones para decir, tenemos otras tecnologías que nos ayudan a producir energías, digámoslo, limpias, sin el riesgo que tiene la energía nuclear, que dicho sea de paso, es muy eficiente, produce mucha energía, pero es que es muy riesgosa. Entonces, uno de los criterios aquí es reducir el riesgo, ¿verdad? Y obtener como los beneficios, obtener más beneficios y reducir los riesgos. Con la tecnología nuclear, los riesgos siempre son muy altos. Por más seguridad que hayan en las plantas nucleares, quizás el último ejemplo que tenemos es el de Fukushima, ¿verdad? Pues que bueno, en Japón el tsunami afectó la planta y bueno, ahí hay un tema ecológico, como vos decís, porque parece que se puede llegar a verter en el océano y bueno, hay todo un rollo. Entonces el tema no solo es qué beneficio le podemos sacar, sino que poner en la balanza los beneficios y el riesgo. Es una tecnología muy riesgosa. Por otro lado, el concepto que ustedes señalan es muy importante, el tema del apaño tecnológico. Ese conceptillo a mí me gusta porque es una idea mucho desde el ámbito de la ciencia y decir todo se puede resolver con desarrollo científico y no todo se puede resolver con desarrollo científico. Pongo un ejemplo. El hambre en el mundo. Tenemos un montón de personas que pasan hambre y desde hace mucho tiempo se pensaba que con alimentos transgénicos, con mayor productividad, se iba a resolver el hambre. Y nos hemos dado cuenta que el tema del hambre en el mundo no es un tema de productividad, sino de distribución. Es decir, podemos tener las mejores tecnologías, los mejores alimentos transgénicos, que aún así va a haber gente con hambre, porque no se distribuye bien. Entonces, no es un tema tecnológico per se, sino que tiene que ver con injusticias de otro orden. Pero claro, la tecnología nos puede ayudar y hay que apoyar a los agricultores y darles pues todo el acompañamiento tecnológico para que produzcan más y mejor. Claro que sí, pero no solo se reduce a eso. Es decir, la tecnología no resuelve los problemas por sí misma. Tiene que haber otros elementos de orden social, distributivo, ¿verdad? En fin, por ahí va el asunto. El tema entonces de la ética nuclear, bueno, ustedes lo comentaban también. El tema de las bombas nucleares yo creo que es como el punto de quiebre de esto, ¿verdad? Vamos a ver uno de los casos, es el caso de los bombardeos en Nagasaki y Hiroshima, que dicho sea de paso, pues hace poquito pasó la conmemoración, ¿verdad? De esos bombardeos que cambiaron la historia de la humanidad y pues bueno, vale seguir reflexionando sobre esos. En su momento fueron el mayor desarrollo tecnocientífico y es como, puchica, lo más carga que ha hecho la humanidad en su momento eran armas de destrucción masiva. Bueno, creo que eso ya lo había comentado en otra ocasión. Pero bueno, gracias, chiquillos. El siguiente grupo de ética ambiental. Adelante. Bueno, lo que dice, bueno, esta parte es como que la ética siempre se ha como orientado más a las relaciones entre los individuos y no tanto entre, digamos, el humano, la tierra y los animales. Y que un poco de la problemática ambiental tiene que ver con el cristianismo, porque dice que, digamos, que en el cristianismo dicen que fuimos creados a imagen de Dios y, digamos, para tener la tierra para nuestra visión. Entonces, que los seres humanos la explotan sin pensar en, digamos, en el daño que están haciendo. Y que hay dos ideas principales que, digamos, como que definen esto, que es la conservación y que es la preservación. Y la conservación es como aprovechar al máximo los recursos naturales, pero para que sigan estando para los seres humanos. Y la preservación es proteger a la naturaleza de la contaminación humana. Entonces, como que están relacionados, pero a la vez no. Y también hablaba como que hay 4 tipos de impactos ambientales,
que es la sobreutilización, como es, digamos, explotar los recursos naturales, acabar con los bosques o sobrepastoreo, entre otros ejemplos. Los desechos, como incremento de desechos de excrementos de animales y humanos, la introducción de materiales ajenos que contaminan el medio ambiente, como son los químicos, entonces, y eso es ajeno, entonces causa un impacto en el ambiente. Pero también incrementos de materiales que son naturales o pueden ser también sintéticos. Y como los naturales puede ser como el incremento del CO2 por la ganadería y entre esas cosas, y eso sería como la idea principal. Sí, aparte en el 2 se expone que conforme ha pasado el tiempo, casi siempre chocan entre con un punto de vista antropocéntrico y hasta el punto que llegan a comparar el salvar el medio ambiente como un videojuego y toman, por ejemplo, los recursos naturales como la madera, el agua, va a la, entre comillas, nave tierra. Y entonces todo esto converge a preguntarse que si se pueden resolver los problemas creados por la tecnología con más tecnología. Creo que ahí sí te cortó, pero esto último que terminabas de decir, de si podemos resolver los problemas creados por la tecnología con más tecnología, hace referencia también al apaño tecnológico, ¿verdad? Entonces, es como decir, bueno, tenemos problemas causados por la tecnología y los vamos a resolver con más tecnología. Puede que sí, pero quizás debamos incorporar otras cosas que no solo sean de base tecnológica, sino de criterios políticos, legales, éticos, ¿verdad? Entonces, pues también está vinculado con esto del concepto de apaño tecnológico. Ven, esto yo creo que es de mis puntos de los que más me llaman, me convocan personal y profesionalmente. El tema de la ética ambiental es muy nuevo en filosofía, ¿verdad? No tiene mucho. Tanto la ética ambiental como la bioética tienen, igual que la ética nuclear, surgen después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Por varias razones que comentaré en otro momento. Pero eso de la ética ambiental es una urgencia no solo de los filósofos, no solo de los estudiantes de tecnología, es una urgencia humana. El mayor desafío que enfrentamos ahorita es el cambio climático. Y en sus diferentes, digamos, núcleos problemáticos, nos están pasando facturas muy, muy, muy fuertes. Vean ustedes los aguaceros que hay, todos los años rompemos récord del año más caliente. El julio pasado fue las mayores precipitaciones de hace 80 años en julio. Todos los años vamos a ir rompiendo esos récords. Hay que ponerle muchas ganas, mucha responsabilidad al tema ambiental. Lo que ustedes comentan tiene que ver exactamente, perdón, lo que comentaban al inicio con el cristianismo, y esa es una de las lecturas que más comúnmente uno escucha, que ese antropocentrismo tiene raíz cristiana. Y sí, así es. Pero también hay otras lecturas, los cristianos se sacuden, ¿verdad? Y dicen, no, pero no todos somos iguales. Algunos también pensamos en que como Dios nos dejó todo este paraíso, pues hay que cuidarlo. Entonces tenemos como dos lecturas también en relación con la religión y con el cristianismo particularmente dicho. Y pues parece que ambas llevan razón en parte. Por un lado, entonces, podemos achacarle al cristianismo, pero también tenemos criterios desde el cristianismo para decir, no, también hay que cuidar el planeta. ¿Ok? Con respecto a la preservación y la conservación, ustedes también mencionaban los otros conceptos. A mí me gusta pensarlo en términos de biocentrismo y antropocentrismo. La preservación busca, y esto lo vamos a ver también en una clase de ética ambiental más adelante, darle valor a la naturaleza, reconocer el valor de la naturaleza en sí misma. ¿Okay? La naturaleza vale no solo porque el ser humano obtenga beneficios de ella, sino porque por sí misma tiene un valor. El conservacionismo lo que busca es conservar la naturaleza para el beneficio humano, es decir, tiene un fin antropocéntrico. No estoy diciendo que esté mal, ninguna de las dos está mal, pero tienen esa característica. Una está enfocada en el ser humano y otra está enfocada en la naturaleza porque vale por sí misma. ¿Ok? Y pues bueno, lo dejo por aquí. Vamos a tener también más clases sobre esto. Como les digo, es de lo que a mí más me interesa. Entonces, es de lo que yo le trato de dar un poquito más de tiempo. Vamos a tener una invitada del TEC que nos va a hablar de algunas cosas. Vamos a tener una clase sobre esto y ustedes van a hacer un foro también sobre ética ambiental. Entonces,
tenemos chance para hablar más de ética ambiental. Lo dejo por acá, por el momento. Y el grupo de ética médica y bioética. Ahora sí, Manuel, les toca a usted. Eso, profe. David, a todos. Bueno, para darnos una idea, digamos así, en características que encontramos en la lectura, un poco de información ahí de historia, habla de que los países desarrollados gastan cada año más dinero en sanidad que en armas nucleares, en plantas energéticas o cualquier otra fuente de contaminación ambiental. Es algo que uno no, digamos, uno no se da cuenta porque lo que es la parte de armas y todo eso es algo en lo que se invierte mucho, pero se invierte más en la parte médica que en cualquiera de todas esas áreas, ¿verdad? Se habla de que la ética biomédica está también más desarrollada en la parte de la tecnología también. Y todo esto va por un enfoque, dando un enfoque distinto o una redefinición de la vida y la muerte, ¿verdad? Se puede hablar de que pasan problemas o de que tratan de crear un panorama distinto en ética, ¿verdad? Por ejemplo, hablando sobre la eutanasia, que la medicina se está enfocando mucho en esas partes que no es para nada ético, ya que se está jugando con la vida de las personas y reglas éticas en medicina se trata de salvar se trata de salvar vidas, ¿verdad? No tratar de eliminar más vidas. También por el otro lado del aborto, que es también otra área que se tiene que tomar en cuenta. Hablábamos de eso también por ejemplo, con Yosina, que fue con la compañera que me tocó, que en lugar de invertir tanto en medicina, podrían invertir en otro tipo de labores sociales directas, ¿verdad? Hacia la población, para abarcar otro tipo de ayuda, no necesariamente en la parte económica, ¿verdad? Porque eso generalmente, toda esa inversión que se hace en medicina es para obtener ganancias, ¿verdad? No sé si Yosine quiere hablar algo sobre el tema. Yosine estaba un toquecillo la guía antes. Bueno, profe, y eso No, más o aquí menos. estoy. Bueno, ¿qué? Hola. Ahora sí, es que no podía desmutearme, tranquilos. Bueno, sí, bueno, de mi parte para agregar, como se mencionó, que esta parte va muy relacionada como con la ética tradicional. Entonces eso, bueno, lo que vi también genera como un conflicto en la parte de que, por ejemplo, diversas áreas tienden a tal vez formular un nuevo pensamiento, un nuevo criterio, pero tal vez en esta área se aplica más a lo tradicional, a lo que ya se estaba. Entonces ahí es donde se entra en disputa con lo de hasta qué punto está bueno la parte de la vida y la muerte y hasta qué punto la persona puede decidir en esas partes. Y también, por ejemplo, eso que se estructura también la parte como social y natural, a diferencia de las otras áreas como la ética nuclear, ética ambiental, y creo que eso sería mi parte, como lo que puede destacar aparte de lo que ya Manuel mencionó, de esas partes de la definición de la vida y muerte que se puede dar en esta área. Y lo que mencionó, que tal vez uno a nivel de contexto no ve reflejado tal vez esa parte que se da, esa inversión que se da en la parte de salud, y tal vez sí toma más en cuenta como que gastan más en armas y en esos sectores y se reduce más, por ejemplo, de nada sirve tal vez invertir más en sanidad si tal vez esos químicos los tiramos al medio ambiente y contaminamos y nos estamos autodestruyendo. Entonces eso sería de mi parte. No, gracias, chiquillos. Vean, también tenemos otra clase dedicada a bioética y vamos a dedicarle un poco a hablar de estas cosas con más detalle porque eso nos toca a todos, no solo a los médicos, no solo a los filósofos, todos tenemos que ver con la salud, ¿verdad? Todos queremos tener una buena salud, entonces a todos nos pasa. No sé si a ustedes alguna vez los han operado o algún familiar lo han operado. Cuando las personas lo operan, les piden un consentimiento, ¿verdad?
porque la ética dice que las decisiones parten del sujeto. Entonces, si usted no quiere que lo operen, no lo operan, pero el médico tiene que cumplir con eso. Es parte de la ética profesional médica, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, pongo aquí un ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes tienen un accidente y el médico no les puede preguntar si quiere que lo operen o no? Hay que operarlo y el médico tiene que operarlo. Hay casos polémicos, por ejemplo, con algunas religiones que no aceptan transfusiones de sangre y ese tipo de cosas, que son dilemas médicos que empiezan a caer aquí en términos de ética médica y bioética, y eso entonces fue escalando y fue escalando, porque antes era una ética profesional y se fue creciendo al punto que hoy es de las ramas de la ética más trabajadas, y ustedes podrán suponer que en media pandemia estos temas han surgido pues con mucho dolor humano de por medio. Entonces vamos a seguir con este tema. Lo que ustedes plantean es muy válido. Esto de la bioética, digamos, ayuda, vamos a lo digo de otra manera, las tecnologías nos han redefinido la vida y la muerte, y la bioética entonces está como en el medio tratando de, pues, de racionalmente orientar cuáles son las mejores decisiones para tomar. Por ejemplo, médicamente antes el criterio de muerte era la muerte cardiovascular, ahora es la muerte neuronal. A usted se le puede parar el corazón, pero aún no está declarado muerto hasta que se le pare la actividad cerebral, por un lado. Por otro lado, la vida, por lo general, se entendía que iniciaba diferentes criterios aproximadamente a los 40 días de gestación. Bueno, hoy hay una gran discusión por ver cuál es el criterio técnico de cuándo inicia una vida humana. Ahí hay un montón de tela que cortar, que no me voy a meter en esto ahorita, lo vamos a ver cuando hablemos más de bioética, porque tiene que haber entonces, esos criterios son los que sirven para definir si se puede aplicar entonces una fertilización in vitro o no, que fue uno de los temas polémicos aquí en Costa Rica, y que uno de los casos, sí, creo que hoy lo tengo por aquí, este caso, vamos a ver nada más para no batear. No está hoy, está en la clase de bioética. En Costa Rica el tema de la fertilización in vitro tiene una larga historia, ¿verdad? Lo vamos a ver en clase porque es particular en Costa Rica. Esto causó mucho revuelo, mucha polémica. El tema de la fertilización in vitro, que prácticamente todo el mundo no causa ese revuelo. Pero también el tema del aborto, vamos a conversar sobre eso, sobre el tema de la eutanasia, vamos a conversar. Yo difiero de lo que plantea Manuel, y bueno, estamos aquí para poner los argumentos. La eutanasia puede ser un tema ético de la aplicación médica, porque si bien es cierto, el juramento hipocrático dice que no se le brindarán venenos a las personas, pues lo que busca el médico es una calidad de vida, y cuando la persona no tiene calidad de vida y más bien sufre, parece que el médico puede ayudarle a no sufrir. Y paréntesis, aquí esto es una frase que me dijo mi mamá en su momento más duro del cáncer. Me dijo: he pensado que la muerte es un descanso. Y yo, mami, no me diga eso, pero le entiendo, ¿verdad? O sea, hay personas que ya la vida les duele mucho. No estoy hablando de que me dejó el novio, ¿verdad? No estoy hablando de una depresión, sino de una condición médica. Y vamos a ver cuando hablemos de eutanasia, que para que se aplique una eutanasia tiene que haber al menos 2 criterios médicos diferentes que digan: esta persona ya está desahuciada, no tiene un más allá y su dolor realmente es insoportable. Y ya los medicamentos no pueden hacer nada por ello. Y bueno, eso lo vamos a llevar más allá, pero es un tema que nos toca a todos, no solo como tecnólogos, como filósofos, sino como seres humanos. A todos nos interesa el tema de la salud y por ende todos tenemos que ver con esto, y vamos a hacer una lectura de don Antonio Marlasca, el autor de la vez pasada también, sobre bioética, una introducción a la bioética. Entonces, por ahí si quieren ir adelantando, ese es uno también de mis temas favoritos. Y en media pandemia crean que tenemos un montón de cosas bioéticas que discutir. Grupo 5, chiquillos, ética de los ordenadores. Aquí me faltaron los 2 puntos, pero bueno. Grupo 5. ¿Qué dice por ahí? Dele. Regálame, damos un toquecito. Ahí está, yo creo ya. Es que se me olvidó dónde era que la podía. Aquí está, iniciar presentación, es que no lo veía.
¿Quiere compartir pantalla? Profe, sí, Sí, nada profe. más que yo creo que están las dos pantallas ahorita. Ok, voy a dejar de compartir yo. Ok, ahí está. Gracias. Gracias. ¿Y ahora sí se ve la de nosotros o no? Ahí se ve. Ujú. Ok. Bueno, nosotros nos tocó ética de los ordenadores y otras tecnologías electrónicas de tratamiento de información. Bueno, las ideas que sacamos fue más que todo, digamos, las que vimos, dos son de las que vimos en el principio, después otra la agarramos de más abajo del, digamos, del texto, pero nos llamó mucho la atención y por eso casi no nos da tiempo de terminar de completar lo que fue las otras partes. Pero digamos, pusimos que los ordenadores y la comunicación de los datos alteran las relaciones entre las personas, que es algo que digamos, se ha demostrado para mí, o sea, mi criterio, con las tablets, los niños, a pesar de que muchos digamos, les ayuda a la hora de desarrollarse y desarrollar muchas otras partes, están perdiendo otras partes como la motora, etcétera, etcétera. Y también antes se convivía más, ahora la gente prefiere estar jugando o algo así frente a una compu antes de convivir con la familia. Igualmente se ha visto con el teletrabajo, que ahora tal vez sí tienen a la familia cerca, pero no pueden convivir con ellos o sentarse a almorzar o sentarse a cenar con ellos porque tienen que estar trabajando y cumplir las horas. Perdón, después dice la segunda idea, que la información conservada y transmitida en forma electrónica, magnética u óptica es mucho más frágil que la información sobre un papel. Y dudamos también un poquito en ponerla porque es como bastante extenso hablar de esto. Porque, digamos, ya ahora hay un respaldo más, digamos, me pasó a mí con mi compu. Yo tenía un respaldo de un montón de cosas en mi computadora y se le quemó el disco duro y hasta ahí llegó y ¿qué dice? No tenía un respaldo. Y yo siento que tal vez ese frágil también puede ser de que ahora la información que hoy se maneja en las redes, en las computadoras y todo eso, es más fácil poder utilizarla para hacer otras cosas, ya sea para ofender o no sé, hay diferentes conceptos ahí, por eso digo que es como bastante amplio. Y la última idea que nos llamó la atención fue que las dos tecnologías que presentan los desafíos éticos más profundos y generales son la biología y la información. Es otro tema también que es un poco complicado, porque llega un momento llega un momento que todo se mezcla, que todo tiene que ver una cosa con la otra y se encadena. En este caso, estas presentan los desafíos porque, digamos, la biología siempre tiene debido a como todo va evolucionando, toda la tecnología va evolucionando, entonces cada vez va a salir algo nuevo. O sea, cada vez van a haber estudios nuevos, los estudios viejos van a ser cuestionados, entonces obviamente siempre va a haber un cuestionamiento nuevo. Y en la parte de la información, siempre va a haber información nueva, siempre va a haber nuevos descubrimientos. Por eso digo que van de la mano las dos, porque es como en parte importante, pero al mismo tiempo, a como va de rápido la evolución de todas las cosas ahora, no da tiempo como de asimilar la información y los nuevos experimentos que están saliendo, porque ya viene algo más por detrás y ya uno no le da tiempo como a asimilar, entender y reaccionar a lo que ya viene. Lo que vimos de los conceptos es que el autor, este señor, Carl Mitcham, no daba como un término específico nada más para lo de la ética de los ordenadores, porque él decía que era innecesariamente restrictivo, entonces lo asociaba con varios temas. Entre esos, bueno, yo saqué como los que más me
me interesaban, ¿verdad? Y estaban los códigos éticos para los profesionales en computación, ¿verdad? Los derechos de propiedad de los programas y la responsabilidad de su mal funcionamiento, los sistemas expertos que toman decisiones por sí mismos, como las implicaciones de la inteligencia artificial, que, bueno, a mí eso me interesa porque yo estudio computación, ¿verdad? Y creo que en realidad es bastante controversial algunas cosas que se hacen con inteligencia artificial y también con realidad virtual, me parece a mí, porque por ejemplo, todos los casos que habían surgido en Japón y todo, ¿verdad? De juegos de realidad virtual que algunos jóvenes se habían matado y todo, ¿verdad? Con los juegos y pues obviamente responsabilizan a quienes lo crearon, ¿verdad? Aunque tal vez no fue su intención. Y también me parece que lo que más resaltaba el texto en general era que lo relacionado con las amenazas contra la privacidad y la confidencialidad. Porque el autor decía que la preocupación por esta situación era lo que provocaba un cambio directo en el pensamiento y en las prácticas de la gente. Y profe, en las características, digamos que igualmente agarramos como partes diferentes del texto, así ya textualmente, y quisimos como explicarlas. Digamos, pensamos que una característica de esta parte es que, digamos, digamos, las computadoras y todo esto, transforman el pensamiento y las prácticas humanas, en relación al cuerpo. Digamos que ahora, ahora hay más problemas de espalda, de columna, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso mío, yo estudio agronomía y una vez había escuchado que nos habían dicho sobre cómo va evolucionando poco a poco el hombre, de que el dedo pequeño de cualquiera de las dos manos, por la forma en que agarramos el teléfono, se ha ido deformando. Entonces que hay personas que tienen uno de los huesos deformados porque uno pone el dedo, el meñique, lo pone debajo del teléfono cuando uno lo agarra en forma horizontal o vertical. Entonces que se ha ido ahí como deformando. Después, la otra es que dice que el ordenador depende de la reducción del conocimiento a una especie de cálculo debido a que manipula grandes cantidades de información. O sea, eso tiene que ver con lo que dije anteriormente. O sea, que las computadoras, los ordenadores, todo eso maneja mucha, mucha, mucha información y quien tenga acceso a ella puede manipularlo y bueno, tiene acceso a ella. En realidad lo que se refiere si manipula no es a manipularlo, sino de que se refiere a que tiene acceso. Y diga muchas grandes cantidades de información, como en el caso de nosotros, de que tenemos acceso a la biblioteca virtual o por medio de Google a un montón de informaciones de otros países, no como antes que antes tenían que ir a las bibliotecas específicamente a buscar un libro específico sobre X tema. Y el último punto, la última característica que pusimos es que los ordenadores abren algunas puertas y al mismo tiempo cierran otras. Y sigue siendo como en lo mismo, o sea, enfrascado en lo mismo, de que sí, pueden ser una ayuda, pero puede ser que yo esté investigando sobre algo o esté innovando de algo en un proyecto, ya sea generando un nuevo software o algo así, y puede venir alguien atrás mío, entonces sí, esto me abrió la puerta, terminé, hice mi trabajo, y viene alguien detrás y me bota todo el trabajo que yo hice con algo, tal vez una idea mejor, o tal vez con una idea, una copia de la mía, pero que le agregaron algo más. Entonces, eh, no sé, siento que como que tiene mucha razón a lo que se refiere en el texto. Y eso sería solamente, profe. Ellos, de verdad que muy completo. Los felicito porque hicieron una síntesis muy, muy completa. Vean,
a este tema también le vamos a dedicar un poco más. Yo sé que aquí hay varios que son de computación. Bueno, tenemos una lectura de Luisa Montucci sobre los temas y los problemas abiertos en la era de la información, el Internet y la World Wide Web. Aquí hay N cantidad de cosas. Las tecnologías de la información llegaron para quedarse y ya el mundo depende de ellas, y vean que en tiempos de pandemia, si no tuviéramos, digamos, esas posibilidades, probablemente estaríamos dando clases con papeles y bueno, con otro tipo de forma, ¿verdad? Hay aquí una paleta de temas éticos inagotables, ¿verdad? Ustedes lo mencionaban, por ejemplo, en relación con la informática y la biología. Estas dos cosas, de hecho, se fusionan y es el interés de este curso, abordar los temas de biotecnología, que es donde se cruzan. Y bueno, por mencionar una, pero podríamos hablar de otro montón de desafíos éticos que tiene el manejo de la información, que ustedes también muy bien lo decían, quizás es como el principal reto, ¿verdad? El tema de la privacidad y el manejo de la información adecuada en un mundo donde todo está hiperconectado y donde un buen hacker puede tener acceso a información sensible. Lo vieron con el caso de Edward Snowden, ¿verdad? Que muchos analizaron. Tenemos muchas posibilidades, pero también se abren muchos riesgos. Y no quiere decir que no aprovechemos las posibilidades, sino que tratemos de reducir esos riesgos. En general, los temas en ética vinculados con tecnologías nos van a apuntar a eso, a reducir los riesgos, porque las tecnologías pues no se van a ir, ¿verdad? No vamos a dejar de trabajar, y cada vez con mayores avances en informática. Eso va a traer más riesgos, pero entonces, ¿cómo podemos balancearlo? Yo la verdad no voy a agregar mucho, porque ustedes pues lo hicieron muy bien. Hay otro montón de cosas ahí que tengo en mente, pero pues los vamos a dejar para cuando lleguemos a la lectura de Luisa Montucci, que tiene ahí más cosas. Quizás nada más menciono esto: la cantidad de datos que estamos generando hoy en día es descomunal. Entonces aparecen otras cosas como minerías de datos, incluso cómo se meten a jugar también en términos políticos, ¿verdad? Este es un caso que yo les voy a poner más adelante, es el caso de Cambridge Analytica, que influenció la decisión de las personas y en el contexto de la votación en Estados Unidos, y terminó ganando Donald Trump. Entonces, para que vean cómo esto juega también a nivel político, si ustedes ven hoy, las campañas políticas pasan más por redes sociales que por las banderas, ¿verdad?, en la calle. Y bueno, hay un montón de temas acá que no nos daría chance para conversarlo en el ratito que nos queda. De hecho, aunque no me gusta que la clase quede entrecortada, yo quiero hacer una parada aquí, porque pues, nos quedan ya pocos minutos y nos quedan 2 grupos. Entonces, pues la verdad no me gusta como que lo hagan a la carrera, ¿verdad? Yo pues quiero dejar estos 2 grupos, grupo 6 y grupo 7, para el inicio de la próxima clase, porque vamos a seguir hablando de esto durante todo el semestre. Entonces, con ustedes, chiquillos, grupo 6 y grupo 7, vamos a arrancar la próxima clase. Por favor, lleguen temprano, porque a ustedes les toca arrancar. Y obviamente después yo hago la clase, ¿verdad?, en general, con las otras 2 lecturas que están y todo esto. Pero, porfa, ustedes preparados para arrancar la otra clase. Y quiero dedicarle los últimos minutitos que me quedan, pues, a conversar brevemente sobre los casos. Ahorita no los estoy trabajando tanto, no les estoy dando tanto chance. Más adelante vamos a dedicarles un poquito más, pero creo que lo han hecho bien en la bitácora, ¿verdad? Y hoy tenemos 4 casos, ¿verdad? Estos 2, los primeros 2 que vienen aquí con un poquito más de detalles. El primer caso, les decía antes, cuando hablábamos de ética nuclear, es el caso de las reflexiones sobre la investigación científica con la ética en el caso de los bombardeos de Nagasaki y Hiroshima. Esto abrió bibliotecas de reflexión ética. Esto empezó a generar una preocupación más allá de los científicos, sino de todas las otras personas. Y pues las personas encargadas de esto, pues empezaron a escribir mucho sobre la responsabilidad de los investigadores y qué hacer con el conocimiento que usted produce y cómo eso se utiliza. En fin, aquí ustedes pueden abordar esto con términos de ética en ciencia, de ética nuclear, de ética ambiental, y bueno, los que no llegamos a ver también de ética en la ingeniería, de ética en tecnologías. Aquí hay un montón de cosas de tela que cortar. Este es un artículo
que pues que está bastante bien. Creo yo que hace una descripción bastante útil pues de esas consecuencias éticas del uso, digamos, de los bombardeos, de cómo las bombas tienen consecuencias éticas y cómo puede limitarse la investigación y por qué sí, por qué no. Y bueno, yo les recomiendo que revisen este artículo para abordar este caso. Igual, como les decía también, hace poco pasó la conmemoración de esto, un poco, digamos, no se le hizo tanta bulla porque coincidió con el final de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, veámoslo así, en la misma sociedad que sufrió los bombardeos años después ya hay Olimpiadas. Cambió la historia de la humanidad de esto. Entonces, creo yo que es un caso que vale la pena dedicarle. Y aparece aquí una cita muy rica, digamos, para sacarle jugo, por decirlo así, de Einstein, que es, digamos, la mente detrás de la teoría, ¿verdad? Esa famosa ecuación que, bueno, nos dice Einstein: la guerra moderna, la bomba y otros descubrimientos se nos presentan no como un problema de física, sino de ética. ¿Okay? Aquí hago un paréntesis rapidito. Curiosamente, hoy estaba revisando parte de las evaluaciones que hacen los estudiantes de mi trabajo como profesor del semestre pasado. Y bueno, hay de todo un poco, pero me llamó mucho la atención algunas evaluaciones que decían que sí, que el curso era muy interesante, pero que las evaluaciones eran pesadas y que había que leer y todo, en un curso que no era tan importante. Y bueno, yo entiendo que no sea un curso de carrera, pero ya con eso termino. Pero yo creo que que todos los cursos son igual de importantes, ¿verdad? No porque este sea el curso que yo doy, sino todos los cursos son importantes, chiquillos, y por algo están ahí. Entonces quizás pues hago como esa reflexión de que aunque este curso no sea un curso de carrera, importa, estas cosas importan, chicos. Y bueno, cierro el paréntesis. El caso 2 es el caso de Jonas Salk, que yo les presentaba también el primer día, ¿verdad? Este señor decidió no patentar, liberó la patente de la vacuna que elaboró contra la polio. Y bueno, parece que perdió muchísimo dinero, aproximadamente $7,000 millones. Y bueno, por aquí también estos dos enlaces les pueden dar mayor detalle, mayor información. Esto lo pueden analizar con temas de bioética, ¿verdad? Obviamente también ética en ciencia, ética en tecnología, pero la bioética es, digamos, el criterio como que emerge más por acá. Tengo dos casos más. Un caso que tiene que ver con la explotación petrolera en el Ártico. Siempre, digamos, ha estado esos intereses. Dichosamente Donald Trump no pudo entrarle con toda la fuerza que quería, pero Estados Unidos, como es una industria, como es una economía petrolera en mucho y bélica, pues quería entrarle ahí a escarbar el Ártico propio, digamos, su propio territorio en el Ártico. Y bueno, esto guarda alguna relación con algunas ideas aquí en Costa Rica que quieren reactivar la explotación petrolera en el país, que dicho sea de paso, pues daría un muy mal ejemplo internacional porque nos vendemos como país verde. En fin, esto, digamos que se las trae, siempre hay intereses detrás de esto, ¿verdad? Entonces, pueden ustedes revisarlo y darse cuenta que existe un paralelismo con lo que les acabo de comentar, ¿verdad? Dicho sea de paso, bueno, yo estoy aquí en San Carlos, algunos de ustedes no están aquí en San Carlos, pero parte de los proponentes de esto, de reactivar la explotación petrolera en Costa Rica, son las diputadas sancarleñas, que pues deberían darle cuentas al país en general, no solo a San Carlos. En fin, el otro caso es un caso de, digámoslo así, publicidad engañosa. Aquí hay una situación que también tiene que ver con bioética, con ética ingenieril, con ética en ciencia. Aquí surgen un montón de cosas, porque esta era una empresa que subió como la espuma en su valor en la bolsa de valores, porque prometieron de una máquina que haría exámenes médicos mucho más rápido, mucho más barato que lo que se hace, digamos, hasta el día de hoy, pero era publicidad engañosa. No estaba listo el diseño y bueno, empezaron como a vender la idea sin tener el producto y claro, los inversores y todo el mundo empezó a poner capital y a la postre nunca llegó. Entonces, pues bueno, aquí hay otro montón de cosas que ustedes pueden verlo también
en relación con la ética profesional, la ética de la profesión, pues, un poco con esos criterios que veíamos la semana pasada, pero también con lo que plantea Carl Mitchell y obviamente también con las ideas que plantea Mary Midley sobre la sociabilidad y todo eso, también pueden incorporarlo por acá. Chiquillos, yo quiero terminar ya con esto, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, aquí lo que queda ya es el enlace para ir a la bitácora, recuerden que tienen una semana y pues bueno, termino justo a la hora que termina el curso, disculpen ahí que no les diera chance, pero bueno, esta es una clase, estas primeras clases por lo general son como más información como para entrar en sintonía, ya conforme avancemos van a ver que hay un poquito más de chance, eso espero. Pero bueno, estos son los casos que están para esta semana, escogen solamente uno para la bitácora y recuerden que los grupos 6 y 7, con ustedes empezamos la próxima semana, chiquillos, y pues bueno, espero que comprendan que no quiero hacer esto a la carrera, entonces quedamos así por hoy, preguntas, comentarios. Bien, profe, de mi parte todo bien. Muchas gracias. Todo bien, profe. Pura vida. Ok, listo, chiquillos. No, gracias a ustedes por participar. La verdad a mí me gusta mucho escucharlos y bueno, creo que esta dinámica que hicimos con la segunda lectura, pues la verdad me gustó mucho escucharlos. Creo que hicieron una muy buena síntesis todos en general pues, de lo que vimos y estoy seguro que el grupo 6 y 7 lo hará así también. Sí, entonces, lástima, pues, bueno, lástima que nos dejó con la otra semana. no es lástima, no es lástima. Véanlo como la oportunidad de arrancar ustedes la otra semana con más tiempo, con más calma y van a ver que vamos a amarrar lo que ustedes digan con lo que viene la otra semana. Lástima que no haya más tiempo, pero van a ver que vamos a hacer ese puente de lo más bien. De mi parte, chicos, yo quedo por acá. Sí, si tienen algo que comentarme, dejo el anuncio administrativo para la otra semana también, ya que se me acabó el tiempo. Otra semana les cuento. Y pues bueno, nos vemos entonces la otra semana. Si no tienen comentarios ni preguntas. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Listo, Está bien, profe, gracias. Que gracias. estén bien, Buenas chiquillos. noches. Profe, muchas gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, Bueno, que estén profe. bien. Gracias, profe. Hasta luego, chao.